¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a Es lo que hay. Y bueno, pues tengo aquí, como cierre de año. Ya llevamos años aquí en estos programas. Y bueno, pues hoy es el último. Hoy es el último porque ya nos vamos a las posadas, luego al pavo y luego, mientras no termine la pachanga como terminó la pachanga del Congreso de la Ciudad de México entre panistas y morenistas, todo está bien. Oigan, bienvenidos. Adri, buenas noches, Adriana Dávila y Hola, Manuel hola. Díaz. No, tremendo. A mí lo que más me preocupa es las habilidades para pelear. O sea, ya si te vas a romper la maraca, rómpetela bien, ¿no? No hay jaloncitos de pelos. O sea, ya, Oye, ya te estás quemando, ya hazlo bien. O y sea, tanto que criticaron el collarín del asistente de Noroña y terminaron las panistas con collarín exhibiéndose, ¿no? ay, no, qué show hicieron. No, no, no. Pero bueno, es un cierre de año en eso se traduce, ¿no? Nuestro nivel de política es agarrarte a madrazos, tratar de hacer show y tratar de sacar raja política de lo indefendible. Pero bueno, ya a este punto, que se acabe el año, por favor. Oye, ¿y qué cierre de año? Vamos a hablar hoy de un recuento anual en una hora. Y bueno, ya hablando de cierres, lo del Congreso también me llama la atención en algo. Me confirma que en todo el año no hubo una agenda definida en el Partido Acción Nacional, porque en el gobierno federal, bueno, en el Congreso Federal terminaron apoyando la propuesta de Ernestina Godoy, dándole un voto de confianza, pero en el Congreso de la Ciudad de México se agarraron a madrazos. Eh, ¿Qué onda con los panistas? O sea, sí terminaron de una manera muy rara, cabrón, legislando en este país y de una manera muy preocupante, porque, bueno, en el Congreso Federal, pues le dieron un voto de confianza a quien días después empezó a perseguir hasta periodistas, y en el Congreso de la Ciudad de México lo que nos demostraron es que si detienen la desaparición del órgano, o bueno, que Morena haga su modificación del órgano de transparencia en la Ciudad de México, pues entonces lo que nos van a demostrar es que solamente a madrazos la oposición va a poder resolver las cosas que antes se resolvían con debate legislativo. Qué terrible, ¿eh? O sea, es el mensaje. Ahora te tienes que agarrar a chingadazos, si no, no puedes parar al oficialismo. ¿Hasta dónde de verdad es esta la vía o es puro show? Porque también el PAN nos demostró como antes lo hizo el PRI y lo está haciendo con Movimiento Ciudadano, que muchas cosas ya están arregladas y lo único que vemos es de pronto show. En fin, pues bienvenidos todos a Es lo que hay, último programa del año. ¿Quién empieza con el recuento? Mi queridísima Adi, ¿le damos la oportunidad a las damas? Sí, por favor. Qué bonitos, qué amables andan hoy. Oigan, es que Manuel lo definió muy bien. Lo que sucedió hoy en el Congreso de la Ciudad de México es efectivamente la forma en la que se está haciendo política en el país. Se sustituyó toda la parte del diálogo, del debate, del argumento, para pasar a la ofensa, al jaloneo, al espectáculo, que le conviene sin duda al oficialismo. Y sí es cierto que creo que responder a las agresiones no es absolutamente nada decente, nada bueno. Sin embargo, me parece que es como que el estilo que le dio la llegada de Morena a la política. Y yo recuerdo, esto me hizo recordar mucho lo que sucedió en el 2006 en la toma de protesta de Felipe Calderón. Yo fui parte de esa legislatura para la defensa de la tribuna y recuerdo perfectamente cómo los perredistas encontraban la forma de amedrentar y cómo incluso algunas veces entraron al proceso de los golpes. Y sin embargo, a pesar de ese espectáculo, de ese momento, después hubo la posibilidad de poder conversar o debatir, por lo menos en el pleno, con muchos argumentos. Yo recuerdo a muchos periodistas en ese tiempo, ahora morenistas, pero en ese tiempo periodistas, pero yo los recuerdo, y te lo digo en serio, con argumentos valiosísimos que subían a tribuna defendiendo el proceso de las minorías. Yo recuerdo a muchos periodistas con argumentos técnicos que planteaban en las tribunas, y hoy
no veo absolutamente nada de eso en Morena, de todos aquellos que pertenecían al PRD o al PRI o al PAN, ¿no? En cualquiera de los partidos a los que pertenecieron. Así es que sí es la descripción gráfica de lo que se ha convertido la política, que no es que siempre estuviera bien, o siempre hubo espectáculo, lo vimos durante muchos años, pero a tal nivel y a tal grado como hoy, yo no lo recuerdo, no, por lo menos en mis 30 años de política no lo recuerdo en esta descomposición tan tremenda, porque eso hace que los temas centrales se olviden. ¿Y qué temas centrales tuvimos en este año? Primero fue el primer año de Claudia Sheinbaum como presidenta, con un presupuesto que ya aprobaron para ella, es decir, en noviembre del año pasado, el presupuesto ya lo estaban aprobando con el toque de Claudia Sheinbaum, con una promesa de cambiar algunas de las cosas que se había hecho muy, muy mal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y con, entre esos temas, todo el asunto de salud, por ejemplo. Y termina el año con unos puestecitos de medicinas del bienestar, que son unos carritos de absolutamente nada, o sea, que no tienen nada, con un fracaso de una megafarmacia, luego con el médico en tu casa con otro fracaso, y luego sin medicinas, ¿no? Termina el año con el mayor número de deserción de jóvenes de las universidades, lo que implica otro fracaso de jóvenes construyendo el futuro. Termina el año vendiendo chocolates, lentejas, frijoles, todo del bienestar, ¿no? Autos eléctricos. Autos eléctricos. O sea, termina el año con un tema de muchísimo gobierno y pocos ciudadanos, ¿no? Y termina el año como lo hizo cada año López Obrador, con una marcha de la autocomplacencia, ¿no? En donde pues se trata de, estamos muy felices, somos muy buenos, aquí no ha pasado nada y sigamos en este momento. Pero lo peor, termina el año con la misma crisis de inseguridad que nos tiene a todos en una situación verdaderamente complicada, digo a todos los mexicanos, y con un fracaso que me parece se evidencia con este coche bomba en Michoacán, justo el día de su festejo en el Zócalo capitalino. Y termina el año con una serie de personajes a su alrededor que acusados con vínculos del narcotráfico, pero ya perdonados por una Fiscalía General de la República que ya demostró con toda claridad hacia dónde va su línea de acción, que aunque le echen la culpa a Alejandro Gertz Manero, que por cierto fue bastante malito y bastante perverso, no es que nos hayamos perdido de nada, pero es que tampoco mejoramos nada con esta Fiscalía. Entonces termina el año como lo empezaron, con mentiras, más mentiras, promesas, más promesas y simulaciones y más simulaciones. Wow. Manuel. El año 2025 fue un verdadero fracaso para México. Y no para la Cuarta Transformación, para todos los mexicanos. ¿A qué me refiero? No hubo una agenda de nadie, ni de sindicatos, ni de empresarios, mucho menos de los partidos políticos que se hicieron opositores, ni siquiera de la propia presidenta de la República. Hubo una agenda que se heredó y se hizo y se dictó en Palenque desde, bueno, se impuso desde Palenque, pero ya estaba preparada desde antes. No hubo una sola iniciativa que yo pudiera ver de grupos de intelectuales, de grupos sindicales. Nos dedicamos a oponernos, nos dedicamos a contradecir, nos dedicamos a pelearnos, nos dedicamos a polarizarnos, nos dedicamos a bailar al son que marca el manual propagandístico de la distracción para poder ejercer una agenda que parece que ya está más clara que nunca. Corrupción, contratos, impunidad, amiguismo, compadrazgo, nepotismo y, por supuesto, rematamos con lo que acaban de mencionar. Una fiscalía que llega no a poner orden, sino a decirnos si tenían un poquito de esperanza en Omar García Harfuch, en que saliendo Gertz algo se iba a poder hacer. Híjole, empiezo con un abrazo
y termino mandando al secretario de Seguridad Ciudadana, en que no solo teníamos fe los mexicanos, sino claramente el gobierno estadounidense, abrazar y solapar a un corrupto como es Pedro Aces, líder sindicalista, Sí, sí. y su gente con claros crímenes. Pero fracasamos todos los mexicanos en educación, en salud. Esto, o sea, no, asumamos nuestra culpa. Y yo sé que nosotros tres podemos decir, bueno, nosotros criticamos, nosotros propusimos, nosotros en comercio exterior, en los organismos en los que yo me muevo, hicimos nuestras propuestas, pero ya prácticamente renunciamos a todo, ¿eh? Renunciamos al TEMEC, renunciamos a todo. O sea, ya estamos de capa caída, son unas consultas ridículas, es aceptar lo que nos van a imponer a cambio de lo que quieren que hagamos, para que esto siga endeudándose, robando, empleo informal a su máxima capacidad, que solo significa explotación de la gente, un comercio exterior supeditado a una guerra comercial, pero sin nada de innovación. De la educación ya hablo Adriana, de la violencia ya hablaste tú. Fue un fracaso para el país, porque no hay un clero, no están los cristianos, no están los católicos proponiendo, no hay una agenda de nadie. Fue el año sin agenda, el año de la ignominia, el año de gritar, el año de la polarización y el año sin propuesta de ningún sector social. Ya no puedo culpar a la 4T. De verdad, los mexicanos fracasamos en el 2025. Wow. Qué down se puso Manuel. Voy Sí. a Oye, sí. nomás déjame decir, a mí sí me extrañó que Manuel ya dijera que Omar García Harfuch, vaya decepción, ¿eh? Ahora sí, Manuel Díaz, me acabas de sorprender. Ahora sí. No sé qué haya detrás de este cambio repentino de una política de combate frontal, donde se veía una clara diferencia, donde tenías a los Estados Unidos aplaudiendo, a sumarse a la impunidad. No puede ser que, o sea, si alguien no necesitaba hacer eso es Omar. Sí, claro. Ya no entendemos si el mensaje que se quiere dar es, aquí se va a seguir haciendo lo que queremos, ni le muevan. Sí, Y claro. bueno, y con mi hipótesis de abrirle el juicio a gente como Maru y a María Casar, o sea, la de México, ¿cómo se llama? María Amparo Casar, donde claramente veo indicios de pactos para abrir juicios para volver impunes. O sea, veo a la fiscalía reabriendo el juicio, victimizándola para darle una victoria pírrica, quizá para que no sigan investigando otras cosas. O sea, ya me rindo. Complicado. Wow. Voy a agregar algo para que luego entres, Daddy. Yo les agrego otra cosa en la que resumo el año. Tenemos una presidenta bipolar. De verdad. Yo lo que vi en Claudia Sheinbaum es una de bandazos entre varias actitudes. O sea, es que fueron varias Claudias. La Claudia que primero llegó porque 36 millones la eligieron. Sí, luego se va desmoronando eso y más con las acusaciones del fraude y todas estas situaciones. Pero al final de cuentas era la poderosa presidenta, la primera mujer con A. Y luego pues comienza a ayudar o mejor dicho, no comienza a ayudar a todas las que llegaron, porque ella presumía que habían llegado a las mujeres y luego fue lo contrario y comenzaron a hacerse una bola de sucesos que demostraban que Claudia no era una feminista, o lo fue alguna vez, o nunca lo fue y era puro show. Pero ahí va. Luego, este tema en el que Claudia navegó bajo el yugo de los que se sentían poderosos por encima o en la misma línea. Monreal, Adán Augusto, Andy, quienes no la dejaban gobernar o por lo menos ponerse la etiqueta de presidenta. Y de verdad fue muy lamentable verla
tan retada por estos ampones que se sentían ellos con el poder de haber cedido, de ser los quienes habían hecho el acuerdo con Andrés Manuel. Total, que fue una presidenta que todavía no se sentaba en la silla. Luego vemos este impresionante giro que fue en el que Manuel cayó en la trampa. Tú lo insististe siempre, tú siempre te mantuviste en no creer en Omar García Harfuch. Manuel tenía esperanza porque Claudia de pronto dio un bandazo y parecía que de plano iba a romper con Andrés Manuel y comenzó esto, y alguna vez yo lo dije aquí, yo creo que lo único que está haciendo Claudia es llamar la atención de aquel para que pues le ayude porque estos canijos sí la traían jodida. Pero en eso, en ese mar de traiciones y con un Gers Manero que diario le pedían la fiscalía, pues ocurrieron estas filtraciones que terminaron siendo litigados todos estos temas de crimen organizado en los que está involucrado el gobierno o el gobierno de Andrés Manuel, terminaron siendo litigados en medios de comunicación, no en tribunales, porque pues, lo único que nos enteramos fue de los expedientes, pues porque los tenía en la mano los periodistas, no por otra cosa. Pero finalmente Claudia iba, subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, hasta que terminamos todos viendo, y me fui muy rápido en el resumen, pero terminamos viendo el final de esto con un Gers Manero saliendo con una patada en el trasero para echarle agua fría a todo lo que se hizo de filtraciones. Es muy claro que ya no vamos a tener filtraciones, que era lo único que nos daba como esperanza, porque acciones jurídicas no. Y Omar García Harfuch, pues la verdad es que Omar García Harfuch siempre ha sido el mismo, desde que estaba involucrado con Ayotzinapa, nada más que pues estas filtraciones nos hacían pensar que Omar García Harfuch estaba detrás de estas investigaciones, pero la verdad es que no estaba detrás de ellas. Las filtraciones los obligó a hacer conferencias de prensa, a adelantar comunicados y muchas otras acciones, y lo único que hicieron fue responder a una agenda que Estados Unidos les impuso, y con eso intentaron calmar a un Donald Trump que nunca se ha calmado. Digo, ya le bajó el acuerdo de agua, y pues para eso modificaron la ley de aguas. En resumen, yo veo una Claudia Sheinbaum que ha dado muchos bandazos, no ha tenido una definición como presidenta, ni la va a tener, y creo que cerró el año demostrando que es una gerente y que quien manda está en Palenque, y que ella ha aceptado ese rol y que todo lo han acomodado al final de año para que el grupo de Andrés Manuel siga bajo la impunidad que han gozado. Y una de esas cosas con las que yo de verdad reviento en el hígado es el dueño de Miss Universo. O sea, él anunció que se va de México porque no hay condiciones, porque es muy errática la política en México y lo persiguen difamándolo. Entonces dije, oigan, a ver, ya esta víctima resultó el dueño de Miss Universo, pero además se supone que tenía un acuerdo con la fiscalía de ser testigo protegido, y lo que dice la ley es que te quedas en el país, tienes que estar de testigo porque aceptaste culpabilidad, y oficialmente les acaba de restregar en la cara a Claudia Sheinbaum, a Omar García Harfuch y a la fiscal que se va de México porque acaba de cambiar sus oficinas, la sede de Miss Universo se va a Nueva York y él es el que se va como gerente de esta oficina. Entonces, ¿era testigo protegido? ¿Sí o no? En la cara del secretario de Seguridad Pública, en la cara de la fiscal, en la cara previo desfile masivo en Tabasco. Claro. Entonces, a ver, cerramos entonces el año con una presidenta que se dio completamente a los negocios de toda la gente que rodea a Andrés Manuel, al propio Andrés Manuel, porque yo no soy de esos que cree que todos los que rodeaban a Andrés Manuel lo traicionaron o hicieron, no. La cabeza de esta mafia es Andrés Manuel López Obrador y todos los demás fueron operadores de esta mafia del cártel de Macuspana. Y hoy Claudia Sheinbaum lo que hace es demostrarnos que ella obedece a este cártel que va a seguir operando con toda impunidad. Finalmente, la frase que ocupa para felicitar
o no felicitar, sino justificar el triunfo del derechista en Chile, creo que es el resumen perfecto del año, lo decíamos al inicio, Manuel y yo, que es el resumen de la Claudia Sheinbaum que gobierna México, una presidenta vencida que no tiene todavía los pies en la tierra, no sabe lo que está haciendo, no sabe, un día se puede levantar y tener una reflexión de 5 minutos en la que tiene miedo, como el a ver si me dejan terminar. Hoy vuelvo a ver a esa Claudia diciendo que pues es un momento de reflexión para los pueblos progresistas, para los movimientos progresistas en Latinoamérica, porque se los está llevando el carajo. O sea, dices, oye, ¿qué le pasó a Claudia? Pues Claudia es un títere, perdón que lo diga así de claro. Y cuando le quitas la mano y se pone en modo automático, pues dice unas cosas que ni siquiera tienen coherencia con el movimiento al que pertenece o con las condiciones políticas que la rodean. O sea, de verdad que me preocupa mucho porque es el primer año, nos falta 5, ¿no? Sí me tiene muy preocupado que en el primer año tuviéramos tanto. Wow. Uf. ¿Adi? ¿Nos deprimimos? No. Oigan, oye, a ver, es que el resumen que ambos acaban de dar es también el reflejo de lo que puede venir el siguiente año, ¿no? Nos falta todavía saber cómo va a reaccionar la presidenta de México, bueno, más bien, cómo va a estar este país frente a un evento que es el Mundial de Fútbol, ¿no? Y que tiene también sus asegúnes y sus intereses para el siguiente año. Pero yo sí creo que los 6 años son muy similares. O sea, yo no espero de Claudia, sinceramente, ni del gobierno de Morena algo distinto. O sea, su base popular está solo en la repartición de recursos públicos, en el fincar, hacer negocio en el Estado, o sea, del Estado, es decir, no arriesgan capital personal propio, arriesgan el capital de los mexicanos, que es evidentemente toda la parte de impuestos, y este proceso va a ser, sí, así es, y este proceso va a seguir así por los siglos de los siglos, me refiero por lo menos en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ahora, el reto me parece es cómo enfrentamos el siguiente año todos los demás, porque Manuel decía algo que me parece que es fundamental, asumamos todos nuestra responsabilidad, y yo coincido con Manuel. Sin embargo, también creo que tendríamos que identificar qué nos toca hacer a cada uno, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de denuncia porque son los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Hay otros que tienen que tener un proceso de operación, como los partidos políticos o los grupos empresariales, los grupos organizados que tienen, llamemos de cierta representatividad en ese sentido. Pero a mí me parece que estamos ante un riesgo, es decir, oposiciones con muchos problemas de identidad, incluso de interés, que pudiera traducirse a veces con la sospecha de complicidades en muchos de los casos. Grupos empresariales que ya están muy amarrados con la Cuarta Transformación por temas de negocios casi personales, ¿no? O sea, están cerca del poder, y por eso vimos cómo hoy, después de tanto presumir a una joven Altagracia con esta posibilidad de una nueva generación empresarial también, vimos que el relevo generacional no es más que la continuidad de las influencias heredadas. También hay que verlo, y es una tristeza en ese sentido, ¿no? Porque entonces vemos a un grupo empresarial pues también muy ligado a ese esquema. También lo dices muy bien, Manuel, porque lo planteas al principio, en dónde están los grupos religiosos, ¿no? Vemos al grupo de cristianos, especialmente todo lo que tiene que ver con la luz del mundo, con estas acusaciones terribles, que por cierto hoy le niegan nuevamente a la mamá de Joaquín Nazón la posibilidad de llevar su proceso en libertad, y en México pues hasta voceros tenemos de la luz del mundo, pero participando activamente en el tema político, mezclando todo este proceso. Hay una analista que hace una reflexión, ahorita les digo el nombre, pero que es una reflexión que me parece que todos tendríamos que estar haciendo y preguntándonos, que es, pensamos que enfrentar a Morena
es hacerlo con los mismos instrumentos que teníamos siempre o que como nos hemos enfrentado siempre a este enfrentamiento político con otros grupos de toda la vida, ¿no? A la forma de hacer política, pero en realidad a Morena hay que enfrentarlo, dice ella, como una secta con un líder que es su mesías, ¿no? Un tipo que es capaz de llevar al suicidio a sus seguidores, ¿no? Con un grupo de fieles cegados o en complicidad, pero con unas defensas a ultranza que pocas veces se ven a pesar de lo que es público y lo que se ve. Y bajo esas condiciones, la pregunta es, ¿qué seguiremos haciendo todos los demás? Porque pensar que ellos van a cambiar, pues es prácticamente imposible. ¿Qué haremos nosotros, no? Desde quienes hacemos trabajo político de análisis o de denuncia, quienes hacen trabajo ya mucho más metido en la parte de operatividad. ¿Qué harán los grupos empresariales? ¿Qué harán los medios de comunicación tradicionales y alternos? ¿Qué va a suceder? En donde se aplaude hoy la falta de respeto a lo que sea, ¿no? Y saco a colación esto por el ejemplo que pudiera parecer medio banal, pero que circuló también en redes sociales recientemente de un joven que hace aparentemente periodismo muy al estilo de los Chumeres, muy al estilo de los Ponchos, muy al estilo de ellos, que se hizo como muy famoso durante mucho tiempo, en donde el periodismo es llegar y enfrentar sin argumento más que tú eres un borracho, tú eres esto, ¿qué te parece si eres un tema de ofensa sin argumento? Y entonces ves a una serie de personas aplaudiendo todo eso, donde hemos banalizado de tal manera las cosas que ya no nos damos tiempo de una reflexión mucho más profunda de dónde están las cosas que tendríamos que estar peleando, ¿no? Sí. Manuelito. Ya está depre, Manuel, ya está depre, Manuel. No. Contigo, coincidí mucho, como ¿por qué te deprimió? Eso fue lo que me deprimió. Eso fue lo que me deprimió, caray. La incógnita es la rendición de Claudia ante los duros, o sea, ante una voluntad que algunos le veíamos para tratar de hacer cosas diferentes. Empezó sobre todo el término de los abrazos no balazos, que parece que está llegando a su fin, ¿no? Porque ya no vemos las detenciones otra vez o se han disminuido. Ya vemos que ya les dio por cambiar los muertos a desaparecidos y empezar a maquillar las cifras. Y ya prácticamente vemos claudicar en muchas cosas. Entonces yo creo que ya se rindió ante estas fuerzas y vamos a ver qué va a pasar en el 27, donde la única apuesta que tenemos de cambio es que entre ellos se desgarren. No hay ni en Movimiento Ciudadano, que está capitalizando muchas cosas, y hoy que terminaba una columna que voy a publicar mañana contra Acción Nacional, que está en una etapa muy vergonzosa. Mañana, pasó mañana, tengo que mencionar el PRI y MC también, porque lo que menos podemos dejar es de denunciar también al PRI y a MC, que no se venda el PRI como oposición cuando sabe perfectamente bien que los otros negociaron y dicen, pues ya tienes al PAN, entonces ¿para qué me quieres a mí avalando cosas, no? Déjame parecer oposición cuando ya nadie los toma en serio, cuando ya no tienen fuerza, cuando ya no tienen estados, cuando ya no tienen posibilidades de ganar grandes cosas. Y lo más triste es que en esta claudicación de Claudia, que era la esperanza, pues ya Omar Harfuch ya también salió a claudicar. Y entonces viene lo que quiero ver positivamente. ¿Dónde está la esperanza? Y repito, sin ser reiterativo, no la veo ni en el clero, ni en los grupos cristianos, no la veo ni en la academia, no la veo ni en las organizaciones empresariales, no la veo ni en los sindicatos alternos progresistas, no la veo en los intelectuales que antes proponían. Es el año sin propuesta. ¿Y dónde viene esto? Pues viene dentro de la esperanza de que en las campañas vengan rupturas en algunos estados. Recordemos que se juegan muchísimos estados donde quizás 6 hay algo de oposición competitiva, quizá, y donde en todo lo demás es Morena contra Morena. En ese Morena contra Morena,
Y a diferencia del PRI, donde había una línea y se alineaban, yo no veo que a Claudia le vayan a hacer caso si ella quería dar una línea. Si le da Palenque, quizás se haga caso, pero también 3 años después empieza ya a jugar la sucesión del 2030 y creo que ahí la única línea va a ser la ley del más fuerte, que impacte bien con el empresariado, con el narco, con la política local y quizá con Palacio o Palenque, dependiendo del caso. ¿Qué otra esperanza tenemos los mexicanos? Pues no sé, claramente en el Congreso, no solo no nos oponemos, no presentamos iniciativas. No hay una oposición generando leyes y generando iniciativas para tratar por lo menos de contrarrestar y a donde te vayas. Ahorita hablábamos de la ley de transparencia de la Ciudad de México. Pues sí, se sueltan los madrazos, pero ¿qué proponíamos, no? ¿Qué proponía nuestros legisladores? Que todavía tenemos suficiente número en la Ciudad de México, a pesar de los traidores y a pesar de los que se cambiaron a Morena y a pesar de todo de esta imposición que hubo. Pero ¿dónde están las iniciativas? ¿Dónde está la información a la gente de que eso está pasando? ¿Dónde nos están diciendo en contra o a favor de qué están? Y lo mismo nos vamos una tras otra. ¿Dónde está la propuesta con Ernestina Godoy? ¿Dónde está la propuesta alterna? No sé si recuerden esos bonitos años donde Adriana era legisladora, donde pues, salían nombres. Coño, decía, este es el del PAN, este es el que yo propongo, PRI, daban sus currículas, podías compararlas. Aquí ya me abstengo porque pues, si me abstengo es votar en contra, según Ricardo Anaya, ¿no? Ya estamos en el ridículo del fracaso como sociedad y como mexicanos, donde no hay propuesta. Y perdón que retome el tema de comercio exterior, porque desde el organismo que algún día presidí, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, hemos tratado de dar iniciativas. Pero lo vimos con la ley aduanera. La misma CAREM, la Confederación Nacional de Agentes Aduanales, su única preocupación no fue dar una campaña en serio, fue tratar de mantener algunos privilegios. ¿Me quieren dar mi patente por 10 años? Bueno, vamos por otros 10 renovables. Sí, claro, me parece muy bien, era necesario porque era una locura lo que estaban proponiendo. Pero hoy en día sigue siendo el agente aduanal el responsable directo de lo que hace el importador. O sea, el agente aduanal hace un trámite y 2 años después el importador vende mercancía que metió temporalmente y sigue siendo el agente aduanal el responsable. Ya ni siquiera se pelea eso, porque es el juego de la sumisión, y así al organismo que te vayas, a la Cámara que te vayas, a lo que propongas. Y sin hablar de las obras faraónicas, un verdadero fracaso absolutamente todas. No hay una que podamos decir está funcionando, está generando, está ayudando a aliviar pobreza, está ayudando a unir comunidades. Vamos a ver, digo, si aunque sea el tren México-Toluca, por lo menos logra disminuir el tráfico entre Santa Fe y Constituyentes, pero es ridículo y es patológico ante un Tren Maya que le sigues pagando 10,000 pesos a cada turista por viajar, ante un Mexicana de Aviación que le pagas 2,200 pesos de subsidio por pasaje, ante un transísmico que todavía no termina de dragar Salina Cruz y hace cruces gratis para decir que estás haciendo algo y nadie se pone en las zonas económicas, que no se llaman zonas económicas, en las zonas de especiales que designaron. Bueno, ¿dónde hay algo que tú digas vamos avanzando hacia algún lado, algo está funcionando, Dos Bocas se está refinando, está ayudando a quitar la dependencia del petróleo, algo que me diga, coño, esto jaló el AIFA, está funcionando porque te obligan a aterrizar los de carga, pero todo el mundo sigue la carga regresándose a la Ciudad de México de una manera ridícula y espantosa. Entonces, el fracaso, es el año del fracaso como México. Nunca antes en la historia habíamos tenido un año donde nada funcionara, pero no nada más del gobierno, porque a veces es muy fácil. No funcionamos los mexicanos, punto. Fuimos un verdadero fracaso como sociedad, sumisos, sometidos y lambiscones. Oye, un grupo, ¿no? O sea, sí entiendo ¿Pero último... dónde ves una iniciativa, Adriana? A ver, pero es que creo que hay que diferenciar, o sea, sí entiendo, sí coincido contigo
en que hace falta una acción mucho más concreta por parte de oposición y más. Solo creo que el problema de fondo son todos los esfuerzos aislados que se generan alrededor de un gobierno que avasalla. Por eso les hablaba un poco de esta analista que plantea con mucha claridad que hay que ver a este gobierno cómo actúa. Incluso el programa pasado platicábamos y decíamos que si hubiera un concepto de trata política, este es un concepto de trata política, como lo hace Morena, Manuel, porque es muy difícil enfrentarte a un gobierno en el que te topas cuando ni siquiera se cumple el proceso de la ley, o sea, y te topas aún en la denuncia. ¿Cuántas veces hemos denunciado nosotros aquí? Pero no somos los únicos, hay personajes que lo hacen todo el tiempo, que lo hacen desde sus trincheras, ¿no? Que lo hacen Adriana, bien. la denuncia sí, pero la propuesta. No, pero por eso, mira, a ver, te voy a poner el ejemplo. La oposición en el país, su papel como tal, además de hacer propuesta, es un poco el equilibrio de los excesos del poder. O sea, eso es parte de la oposición. No es su única tarea, pero son las tareas más evidentes, ¿no? Si tú revisas a lo largo de la historia, por lo menos cuando Andrés Manuel López Obrador fue opositor, yo le pregunto a Miguel, y además los tuvimos mucho tiempo, las propuestas de frente no existían como tal. ¿Qué existía con ellos? Una identidad clara de lo que no querían que se hiciera. Por ejemplo, la reforma educativa, nunca hicieron una contrapropuesta. Presentaban la oposición a la reforma educativa. Una reforma energética, nunca presentaron una propuesta, hacían una contraposición a la reforma energética. Te estoy planteando sobre temas en especial. ¿Qué era lo que sí generaba pero tengo que diferir un poco. Concluyo. Bueno, termina. ¿Qué es lo que tiene, cuál es la diferencia? Que había una diferencia específica de identidad, de lo que se defendía en términos generales. Y creo que ahí es donde radica el problema de ahora. ¿Qué estamos representando ante las ambigüedades que se ven desde la oposición? Por ejemplo, ¿somos de derecha o no somos de derecha? Bueno, ustedes evidentemente no militan ningún partido, yo sí, ¿no? Pero si hoy alguien se pone como parte de la oposición, la crítica es que eres un panista. Y tenemos a mucha gente dentro del PAN negando ser panistas, y por eso es tan fácil que nos reviertan y nos peguen en la cara, justamente, y nos reprochen este tipo de cuestiones, porque la identidad de lo que representamos está desdibujada. Que si eso además va acompañado de un proceso de propuesta, que las hay muchas en términos legislativos, que sí las hay, el asunto de fondo es que la integridad de la propuesta no está con una identidad propia. O sea, no hay una identidad propia de la oposición. Y ese es un verdadero problema. Ese es el problema de fondo, desde mi punto de vista. Yo nada más quería hacer la pequeña aclaración, Adri, y si es cierto, alguna vez algún compañero panista tuyo me escribió, porque justo estaba argumentando que y dónde estaba la contrapropuesta de la oposición. Y me decían, no, está en tú lo vas a explicar mejor que yo, está en las discusiones de las comisiones, ahí es donde estamos metiendo los puntos que proponemos se cambien, pero sigue siendo el coro de una propuesta. Yo nada más te voy a poner un ejemplo de cómo actuaba Andrés Manuel, nos guste o no, con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Propusieron su locura de Santa Lucía, la hablaron, la debatieron, sacaron adelante la propuesta de hacer la antigua base militar, lo que ahora es el AIFA, y lo hicieron cuando ganaron. Detuvieron el aeropuerto, nos salió carísimo, pero claro que había contrapropuesta. En cuanto a la reforma energética, la propuesta era muy clara, revertirla y que no pase del todo. O sea, yo sé que es oponerse por oponerse, pero ni siquiera eso hemos visto hoy en día en la oposición actual, por lo menos en la oposición partidista y legislativa. Y como ciudadanos, eso es lo que más me tiene preocupado. Esta gran sumisión, donde antes las cámaras empresariales hacían propuestas, ahorita ya no hacen propuestas, ahorita hacen modificaciones. Entonces, no hay algo que tú puedas decir, este es el proyecto de gobierno. Bueno, acabamos de ver algo interesante, pero que lamentablemente, y aunque nos caiga muy bien nuestra amiga Ana Lucía Medina, vimos un intento por hacer 5 puntos legislativos importantes,
se los recibió Kenia como en su carácter de presidenta, mientras se rieron la mayoría de los diputados. ¿Y qué pasó? ¿Se va a convertir en una iniciativa de acción nacional? ¿La adoptó un solo partido? No solo no la adoptó, sino no solo no las adoptaron, ni no las hicieron suyas. Como muchas de las propuestas, el obradorismo, me consta que las hizo cuando venían de la sociedad civil, las hacía suyas, cuando eran oposición. Y no lo estoy poniendo de ejemplo de nada, porque ahorita no están en ninguna posición de poner los ejemplos. Pero el PAN también decías, lo hizo. Nos sumamos a la propuesta. El PAN en su momento también lo hizo, sí es cierto. Es cierto. O sea, cuando eran oposición, ahorita no vemos eso. No vemos ni la propuesta, ni que alguien se sume a la propuesta. Y cuando hay, no solo pasa eso, te iba a contar el ejemplo. Sale este nuevo partido, Somos México, que también nos da algo de esperanza, y dice, vamos a hacer una iniciativa ciudadana legislativa. Y hoy, cuando ve la presidenta Sheinbaum, que ya viene este nuevo partido y que ya vienen estas nuevas propuestas ciudadanas y que hay la posibilidad hacia el 2027 de que por los errores de la 4T, porque muy bien lo dijo, ahorita te digo qué columnista lo dijo, bueno, lo dijo un panista que no me cae bien aparte, el hermano de Margarita, ¿cómo se llama? Juan Ignacio Zavala. El doble cara, cabrón, con su hijo en MC. Pero lo que dijo me pareció muy interesante. Ya no hay programa social que alcance para la realidad. O sea, si hoy vemos el estudio que sacaron hoy de medicinas y ves lo que está gastando el pueblo en medicinas, en porcentaje a su salario, no al subsidio, no al apoyo, no a la dádiva, a su salario ya no le alcanza. Está teniendo su mayor gasto histórico en medicinas. Entonces, pues, ¿de qué te sirven tus 2,000, 3,000 pesos o el apoyo que sea si tu realidad te está dando cuenta que, pues, que era mejor tener chamba, era mejor ir enfermarte y poder ir por medicinas a un centro de salud? Y bueno, esa realidad les está alcanzando. Pero entonces llega Somos México, y con esto termino porque hoy otra vez estoy hablando mucho y ya me di flojera a mí mismo y me va a regañar Miguel y me va a correr. No. Ya te prometo, suspéndeme de aquí al año que entra. Y llega Somos México y dice, vamos a hacer nuestra iniciativa ciudadana. Coño, o sea, ya empezaron a atacar un esfuerzo de los aliados más cercanos que tienen. Entonces, caray, pues si vamos a estar así, politiquería barata, sin propuestas, sin construir, y Claudia viene con su golpe de que te quita pluris y te quita dinero, bueno, pues estamos, o sea, pues ya, es la consolidación del totalitarismo que tanto temíamos. Ahí está, ahí lo tienes. Sí. Miguel, planteo, No, dale. A ver, es que justo en lo que ejemplificaste, Manuel, tiene que ver con lo que ya se hacía en la discusión previa. O sea, a ver, lo que está planteando Claudio X con el tema de una reforma electoral que la presentaron como iniciativa ciudadana, juntaron las 180,000 firmas, falta que se discuta, tiene que discutirse por ley en el Congreso, o sea, tiene que discutirse y pueden detenerla lo que quieren y pueden desecharla como quieran, ¿no? Ahí hay una, Somos México va a presentar otra más con exconsejeros electorales que participan en su movimiento y que tiene que ver un poco con el proceso de la reforma electoral también. Entonces, todo se está centrando en el proceso democrático. Y creo que el problema de fondo, insisto, es que ante esa realidad no hay mucho contraste en términos de lo que ya se presentó, pues, y es el asunto de la identidad a la que yo me refería. No es que no haya propuestas en iniciativas de ley, es que no hay una identidad de cuál es la diferenciación con el oficialismo. Ese es el tema de fondo, porque cuando tú decías, López Obrador se oponía al aeropuerto, eran batallas durísimas. En el caso concreto de Acción Nacional, cuando llegábamos al gobierno, previo a ese proceso, Acción Nacional tenía muy clara su agenda municipalista, federalista, de transparencia, de rendición de cuentas, y así se hizo, pues, ¿no? Pero ¿qué sucede hoy? Que además tendríamos, llamémosle, todos los elementos del mundo para contrastar con un gobierno que es profundamente corrupto, terriblemente cínico
de veras infinitamente opaco, con esas agendas. Bueno, hay un elemento que nos está fallando a todos, es que nos crean. No le puedes creer que haya temas de honestidad, y lo dijimos en algún momento de su vida, a personajes que están acusados de corrupción. Cualquiera que sea, o sea, no te vienen a hablar de honradez quien no puede hacerlo. Es decir, ¿por qué? Porque los actos personales sí influyen en el proceso de las identidades de las instituciones políticas, sí influyen. Y hoy por eso estamos en el peor de los mundos, yo diría. Ahora, ¿qué creo que puede suceder el siguiente año? Bueno, espero que haya la suficiente inteligencia para que hagamos una reorganización muy clara, no solo de un tema de carácter electoral que nos permita ir a una competencia para el 27 a todos, ¿no? Sino una apuesta a la formación de conciencia cívica ciudadana, de sacarnos desde esta mala idea de que en este país solo existen dos visiones de ver las cosas. Todo lo que es derecha, dicen algunos, y todo lo que es izquierda, dicen otros, ¿no? Como si la pluralidad fuera un mal. Y no es un mal, yo diría que es de las mejores valores que tenemos en este país, que eso pasa por tener una convivencia y una escucha mucho más clara de lo que se discute, y elevar el nivel en las discusiones públicas. Nuestro nivel en las discusiones públicas, especialmente desde el poder público, cámaras de diputados y gobierno de este país, pues es un nivel verdaderamente de circo. Creo que me fui. ¿No? Creo que me fui. ¿No? ¿Acá sigo? No. Acá, nivel de circo, te escuchamos muy bien. Sí, entonces, ese es el problema, porque entonces ya nadie toma en serio nada de lo que se hable, porque lo que llama la atención es el escándalo, lo que llama la atención es la ofensa, lo que llama la atención es el circo que se arma en los congresos, y por eso cualquier propuesta que se haga no se escucha ni se ve, porque está sobre la mesa de discusión las formas que son fondo conveniente exclusivamente para el oficialismo. Ese es el problema de fondo. Sí creo, y reitero, es mi tercera ocasión que lo digo en este programa, pero sí es cierto, hay que ver a Morena desde la forma en la que ellos hacen política, y a la política la hacen a través del lavado de cerebro, perdónenme que lo diga así, pues de ciertos grupos. Hacia eso le añades además toda la cadena de complicidades que hay, de cómo se van amarrando estos grupos que tienen 20,000 intereses económicos especialmente, o de otro tipo delincuencial. Pues bueno, estamos ante un problema que hay que enfrentar bajo esas condiciones. Sí, Morena, pero hemos caído en la trampa nosotros mismos, porque en vez de enfocarnos ante la falta de propuesta, perdón que insista, tú lo dijiste 3 veces, yo lo dije 18 con esta, ante la falta de propuesta, ante la falta de que sumarnos, nos sumamos a lo que ellos quieren. Entonces sale Gutierritos hoy a atacar a la sociedad civil, ¿no? Sí. Que bien perfectamente, o sea, lo digo con respeto y no lo voy a repetir, porque si se lo dices a nuestros amigos de sociedad civil, pero podrían ya ser irrelevantes. O sea, no, siguen siendo más importantes que a lo mejor que Acción Nacional o que el PRI, pero en el sentido de opinión pública, pero siguen siendo de alguna manera irrelevantes. ¿Qué pasa? ¿Para qué los levantan? Porque necesitan que Claudio sea la víctima, completamente, que el victimario. Necesitan decir, ya ven, aquí están estos ricos que perdieron sus privilegios, otra vez atacándonos. Entonces vuelven a atacar y vuelven a resurgir a sociedad civil, y quizá también a Mexicanos Unidos contra la Corrupción, y quizá también de repente atacan a los partidos políticos que de otra manera no tendrían ni siquiera por qué ser pelados. Lo hablábamos la semana pasada, y por pelados hacerles caso, ¿no? O sea, la vez pasada, nada más recuerdo, para los que no nos vieron, decía, se queja mucho gente muy importante, exconsejeros del INE, de que no hay diálogo, de que no se toman en cuenta, de que no hay participación. Y yo diría, pues, yo tampoco los pelaría. No dicen nada, no proponen nada, de todos modos van a votar por mí, como lo han hecho históricamente, de todos modos se van a abstener si es que es necesario, y no tienen ninguna iniciativa que dialogar.
vamos a irnos con la arrolladora y vamos a seguir con esta propaganda que hace de la Cuarta Transformación una secta, eso está claro, y que así hay que verla, pero pues cómo combates una secta, cómo le abres los ojos a seres humanos donde nosotros mismos les damos la razón al caer en el juego de estar constantemente en el golpeteo, en lugar de estar viendo cómo avanzar ciertas propuestas que quizá existan o quizá no. Pero pues mientras no tenemos que avanzar, ¿tú te acuerdas, Adriana, cómo estuve jode y jode con la reforma alterna de Poder Judicial, que la prometió el hoy presidente de tu partido? Chingue y chingue, columna, todos, le hablé a legisladores, le hablé a gente en el partido. ¿Dónde está la contrapropuesta? ¿Qué proponemos para el Poder Judicial alterno? Nunca llegó, jamás pasó, y lo que hoy tenemos pues, es un Poder Judicial que de verdad ni la tremenda Corte se atrevió a tanto. Wow. Oigan, y hay mucho que hablar de resumen de año, y aún así ya estamos en 50 minutos y no hemos dicho nada. Este año cambiamos la Gracias. Corte. Sí, este año, no, pero me refiero que nos falta mucho. Este año cambiamos la Corte. Estás en mute, Adriana. Estás en silencio. Sí, gracias, Miguel, gracias. Te escuchamos muy bien, Manuel y yo, ¿eh? Te queremos. No, pero digo, es que nos falta muchísimo. Manuel acaba de decir lo de la Corte, o sea, cambiamos Corte, cada vez cambian más las leyes, hay modificaciones, hay persecución. Lo del INAI es tremendo. La Plataforma Nacional de Transparencia. Sí. Toda la información de nuestro gobierno que era accesible. ¡Ay! ¿Cómo vamos a saber qué pasó con cualquier cosa? ¿Quién va a obligar a un funcionario a darnos datos? Ellos mismos, juez y parte, se advirtió. Desapareció. La CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Hoy en día un cuate va y da la concesión que quiere. Lo del agua, hoy en día mi compadre da la concesión que quiere. ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde? Ya, pero el año que perdimos. Radio y televisión, ahora hasta van a abrir canales de Morena. No, ya. Es que está cañón, o sea, en un año se vino o sea, este primer año de Claudia, ella es la que consolida el modelo autoritario de París, ¿no? O sea, Andrés Manuel lo construyó, lo sembró, pero ella es la que se lleva la madriza. Y yo creo que es a propósito, si me lo permites, Manuel, yo nunca tuve esperanza en Claudia, bendito sea, porque creo que Claudia, el único propósito que ha tenido es de mancharse las manos. O sea, Andrés Manuel dejó todo, pero fíjate bien cómo fue canijo. No se manchó él. A él no lo vas a acusar de autoritario, a él no lo vas a acusar de suprimir los organismos, de haber modificado la ley, de agandallarse una sobrerepresentación. O sea, Andrés no lo vas a acusar de eso. Siempre va a ser un monstruo Claudia comparado con él, hasta para el tema de la represión del 15 de noviembre y todo lo que venga. Claudia fue su brazo ejecutor y seguirá siendo. Lo que no se atrevió a hacer Andrés para no perder popularidad. Y de hecho, ahorita que falte dinero, a quien le van a echar la culpa es a Claudia. Si no le resuelve a los que creen en el proyecto de la Cuarta Transformación, a quien le van a echar la culpa es a Claudia. Y Andrés se limpió. Y Claudia no se va a atrever a mover un centímetro para que cambien las condiciones. Quizá otro político de carrera se hubiera atrevido inclusive a darle la vuelta a Andrés Manuel e imponer su propio orden, pues es el presidente. Pero con Claudia van a seguir las cosas que yo he diseñado, las va a concretar y vamos a conseguir lo que queremos. El día que se les ocurra poner al hijo, va a recibir un país en unas condiciones que no lo puso Obrador, fue Claudia. Y siempre le van a echar la culpa a Claudia. La responsable del hundimiento de este país va a ser Claudia, no López Obrador. De verdad es interesante. Había más dinero con Claudia. Ya espero a los morenistas decir, estábamos mejor con Andrés. O sea, acuérdate de lo que te dije, oye. Y bueno, pues eso significa que Claudia no tenía ni un centímetro de oportunidad. Es lo que puedo resumir mi idea de un año de Claudia Sheinbaum. Y quiero, perdón que vuelvo a hablar, pero cerrar con el tema Estados Unidos, porque este año fue crucial.
¿Cuál es mi opinión? Que pueden estar de acuerdo o no. Estados Unidos de Venezuela hoy en día extrae todavía 49% de las ganancias petroleras, extrae minerales y sigue teniendo un gobierno con un comercio con el gobierno de Venezuela en la realidad y en la que nada tiene que ver con lo mediático. Trump, al momento que manda todo este operativo, y que ya cumple 100 días, que han muerto más o menos 80 personas en la mar, donde han decomisado algunas drogas, y creo que también lo del barco es muy reprobable, que hayan abordado un barco petrolero para desviarlo, pero todo sigue siendo un show. ¿Por qué? Y ahorita les digo por qué lo saco a colación con México. Porque Estados Unidos empezó a intervenir en Venezuela en el momento que Venezuela empezó a dividirse entre Vladimir, entre Maduro y entre Diosdado Cabello. ¿No? Cuando eso empieza, más María Corina y todo esto que se demostró en las urnas, que lo hicieron muy bien los opositores al presentar las actas y Maduro no, empezó a perder un poco de poder Maduro. Estados Unidos no tiene amigos, no es demócrata, no tiene intereses. Ellos lo único que quieren es alguien que tenga el control. Entonces, pues vuelve el chicken, ¿no? Perdón, vuelve el taco. Trump always chicken out. ¿No? Okay. Siempre se raja. ¿Por qué lo traigo a colación con México? Por lo que viene el TEMEC y por lo que está pasando con China y con lo que está pasando con las aguas y con lo que está pasando con migración. Concretamente, empieza el año y a Claudia se le ve el control. Se le va el control. Podemos discutirlo o no, pero todo lo que proponía se le caía una tras otra y mi eterna discusión. No pudo poner una encargada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, ya. Y de ahí no pudo hacer nada más que someterse a Palenque, desafortunadamente. Y ahorita, bueno, ya estamos en el colmo de la sumisión. ¿Por qué Estados Unidos va para atrás y deja esa presión que veíamos muy fuerte todavía hace 5 o 6 meses? Porque ya le dio México todo. Ya le dio México todo. China, aranceles. Asia, los disfrazo y calladito. Me vale que le mandes tu petróleo a Cuba, me vale que apoyes abiertamente a quien quieras apoyar. Tú controla, tú dame mi agua, tú dame mis políticas migratorias tan rígidas y tan duras. Tú dame y lo que yo te voy a pedir en el TEMEC, que yo siempre he pronosticado, que de un tratado trilateral se va a convertir en un bilateral, aunque las leyes digan que no, va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos se retira. A mí sígueme dando todo y la 4T lo leyó muy bien. Yo le doy todo y me van a dejar hacer todo. Y en este sentido es que sale Harfuch a decir, nos rendimos, nos ganaron. Ya no tengo el apoyo de Estados Unidos porque ya negociaste con él y ya te sacó lo que te tenía que sacar. Y de ahí nos matemos, ya tienen a los narcos que quieren, ya están combatiendo a los que no quieren. Ya estuvo. Entonces el año de la sumisión no solo a Palenque, también a Estados Unidos. Es el año perdido para México. Con esto termino. Wow, qué fuerte. Qué bueno que lo incluiste, sí quería hablar de eso y coincido contigo, completamente. Adi, sí. Una reflexión final, pero si le pones el micrófono ya suena mejor. Perdón. Es que ya es el año, ya es el cierre de año. No, sí, bueno, yo lo único que sigo planteando es, no ha cambiado, las personas siempre van a dar lo que son. A las personas hay que darles poder para saber quiénes son realmente, ¿no? Quieres conocer a alguien, dale poder y ya lo supimos con Omar García Harfuch, ya lo sabemos con Claudia, ya lo supimos con López Obrador, porque además ya lo sabíamos, pues, una gran parte de la sociedad ya lo sabía, pero también sabíamos cómo estaban las broncas al interior de cada partido político, sabemos todos de qué pie cojeamos, ¿no? Ese es un dicho popular y hoy más que nunca aplica. El problema es quiénes están dispuestos a hacer algo distinto, a cambiar, a mejorar las cosas, quiénes le van a apostar a un país que dure más, con batallas mucho más largas, pero quizá más con un resultado mejor. Yo no tengo más que decir que el próximo año no esperemos nada nuevo. De este gobierno no esperemos nada nuevo. Viene una reforma electoral,
van a plantearla como se les hinche su gana, van a seguir abordando todas las instituciones. Su lema de siempre va a ser, ellos son los que dan los programas sociales, y si pueden aumentar programas sociales, lo harán a costa de lo que sea, porque mantenerse en el poder es su consigna, y así van a hacerlo si nosotros no nos preparamos y los empezamos a enfrentar de otra manera, ¿no? Así es que yo no esperaría nada más que haya personas que no se rindan y que mantengan su fortaleza e integridad intacta, porque se va a requerir mucho más de personas como ellas, como esas, como ustedes, como otros más, para dar las batallas por este país. Wow. Pues yo ya, ya no le voy a abonar más, nada más abono a tener la esperanza así de que las cosas no sean radicales y violentas. Ahorita estaba viendo en Querétaro ya se juntaron, hay un bloque negro para echárselo encima a los legisladores en Querétaro para parar la sesión de presupuesto. O sea, en la Ciudad de México, cuando estaba este jaloneo de las diputadas, arribó una camioneta y empezaron a bajar el bloque negro, los lograron identificar en video. O sea, la cuestión es que ya va a ser con violencia el tema. Eso me preocupa mucho, que el próximo año viene la definición de candidaturas, se van a agarrar con todo, nada más hay que ver lo que pasó entre el hermano de Monreal, el gobernador de Zacatecas, que ya se está peleando con el propio Morena por las declaraciones del líder contra el arzobispo. O sea, comienza a haber mucha violencia política y todavía no empiezan las elecciones. O sea, las cosas no están como para que Morena se ponga tan rebelde, tan violento. Y lo que me preocupa más es los ciudadanos, porque los ciudadanos que fueron, yo creo, lo único que voy a rescatar de este año en cuestión de la política mexicana, digo, ellos fueron la verdadera oposición. Finalmente los ciudadanos son muy inocentes, muy, muy inocentes, y siguen confiando y siguen cayendo en la trampa, como lo que pasó el 15 de noviembre, que fueron manipulados, llevados hacia una condición en la que los iban a reprimir y no la pudieron identificar. Y vean lo que ha ocurrido, se ha desalentado el interés de salir a marchas, aunque en esta última, la tercera de los jóvenes de la generación Z se recuperó un poco, pero un poco, digo, son 300. Sí me preocupa que la sociedad de pronto sí ande tan dispersa, tan perdida, como el caso del movimiento del sombrero, que pudiera haber sido de verdad el contrapeso nacional, pero se perdieron en cuantito perdieron a Carlos Manzo. No los veo creciendo, no los veo consolidando, los veo al contrario, los veo que están perdiendo terreno, porque pues no son polacos, no son políticos, no están tomando una acción una agenda política, y de hecho han perdido inclusive la bandera, que es Carlos Manzo. Hoy todos se están concentrando en Grecia Quirós, y a ella la están llevando los de Morena hacia un enfrentamiento para desgastar. Entonces, finalmente me preocupa ver que salgan los de Somos México en un video a lamentarse que no consiguen las 100,000 firmas que les faltan, como ya anunciando, pues nosotros lo intentamos. Sí, siento una sociedad todavía muy, muy rebasada por el monstruo al que se quiere enfrentar, que es Morena, y el monstruo que se quiere enfrentar es una bestia que fue creada desde el PRI y que ha sido alimentada con otras ideas de otros partidos, de otras ideologías, y que es muy, muy difícil de combatir con buenas intenciones. Pero insisto, que tampoco se llegue a la violencia, como ya se está presentando. Creo que hace falta ahora sí políticos con la experiencia como Adriana Dávila, que podrían alimentar el debate político a nivel nacional, pero son los propios partidos los que están cerrándole la puerta a esas opciones por estar tratando de recuperar y salvar las migajas
o su condición legal. Entonces, no es un tema de estar deprimido, sino de identificar para poder trabajar. Hay esperanza, sí, porque finalmente éxitos como los que se están dando a nivel mundial, donde la derecha está avanzando sobre la izquierda, estos temas donde la sociedad se está comunicando y convocando a través de las redes sociales, que estas difícilmente las detienen, porque aún saquen leyes, como en China, que nadie detiene las redes sociales en China, a pesar de las prohibiciones de las redes sociales. Bueno, estas son cosas que nos podrían alentar a que el otro año, pues la sociedad pueda tener oportunidad de participar, de luchar, pero aprovechando condiciones que le permitan no ser reprimidos, no ser desaparecidos, no ser violentados por este monstruo que hoy gobierna México. Yo sí tengo esperanza, sé que la lucha va a ser no tan inmediata, con resultados muy generosos, pero creo que también le hacía falta a la sociedad pisar fondo, porque la gran mayoría de las cosas que nos están pasando hoy en México es porque de pronto tuvimos una sociedad apática, una sociedad que no participaba, un empresario que no se involucraba, que no cerraba sus cortinas para ir a una marcha, para ir a votar. Y hoy ya los ves preocupados, ¿no? Entonces, creo que sí hay condiciones que han cambiado, sin caer en la depresión, creo que sí hay condiciones. Y, y aunque no podemos argumentar que no somos Venezuela o Cuba y que a nosotros no nos puede pasar, no, pero sí también el mundo está cambiando. Hay que ver nada más las declaraciones que acaba de hacer Miguel Canel para reconocer ya el colapso de la economía en Cuba. Y creo que es un cambio de orden mundial que nos puede alimentar una lucha en México, aunque sea no tan vistosa, no tan grande, aunque sea de poquito en poquito, pero que no va a morir, porque todavía hay un Adriana Dávila, un Manuel Díaz y un auditorio que se nutre de cosas positivas para cambiar al país. Ay, Miguel Quintana, no te quedes corto. No, yo nomás abro el canal para expresiones como ustedes. Oigan, pues ya. Hoy a nuestro amigo Manuel, oílo. Y bueno, a ver, hay esperanza, mira, ya Manuel ya cambió de idea de Omar García Harfuch, sí. Oh, qué la en el siguiente programa ya habrá abierto los ojos con Claudia. La Vera Chaira, no sé qué. Nada más una aclaración respecto a Chile, muy rápida. La guerra no es derecha contra izquierda. Lo que pasa es que en Chile todavía usa ese lenguaje de derecha-izquierda, porque ahí sí hay, lo que dice Adriana, una identidad. Por eso usan ese lenguaje, porque sí son políticas de izquierda contra políticas de derecha con propuestas claras. Chile pudo transitar porque sigue siendo una democracia. La guerra hoy no es derecha contra izquierda. La guerra hoy es populismo contra democracia. Ok, me gusta. Nada más lo quiero dejar perfectamente claro. Por eso en Chile pudo haber la transición. Aquí en México no va a ser posible, porque desafortunadamente ya no estamos en una democracia. Y hay que llorarlo, porque es una tristeza. Pero recuerdo, y me voy con esto, por quinta vez me voy, porque he hablado todo el programa hoy, les ofrezco una sincera disculpa. Andrés Manuel era el cuarto o quinto en la línea de liderazgo de la que sí era izquierda en ese entonces. Antes que él estaba Cuauhtémoc, que estaba Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, y empezó a darse a conocer con su éxodo. Ya era un líder popular, radical, cristiano y con vínculos con Estados Unidos, pero bueno, es otra cosa. Era nada. Y empezó a surgir y fue desplazando los liderazgos. Mucho menos recursos, mucho más totalitarismo y lo pudo hacer. No para bien, el resultado ha sido desastroso, pero a su movimiento y a su fracaso de gobierno totalitario también lo podemos derrotar desde nuestras trincheras. Es posible y no perdamos la esperanza. Eso, chihuahuas. Oiga, pues ya feliz Navidad y próspero año nuevo.
Felices fiestas para los ateos. Felices fiestas. No, que venga un año muchísimo mejor, así va a ser, ya lo van a ver. Y también es bueno que se hayan definido desde el primer año. Eso también ayuda. Eso te ayuda a planear, a aprender, a programar, a estudiar. Y yo no vi, de aquí en adelante ya no veo cambios. Así que ahora la tarea es, ya los identificamos, ya vimos cómo están las cosas. Ahora pongámonos las pilas, y creo que ese puede ser un ejercicio para todos los que hacen política en este país, ya sea de izquierda, derecha, centro, como sea. Lo importante es que ya tenemos la fachada expuesta, y lo que viene es un año electoral, un año de mundial, y creo que va a ser un buen año. Yo creo que 2026 va a ser un buen año. Les mando un abrazo a todos ustedes, a todos en casa, a todos los que nos han aguantado. Y este programa, nada más quiero hacer dos comentarios ya finales. Este programa tiene una valía importantísima. No es un programa donde estamos completamente casados con una idea de derecha, ni tampoco con una idea de izquierda. Es un programa en el que hemos podido conjugar la amistad que tenemos Adriana, Manuel y yo, aunque tengamos una forma de creer en la política de diferente forma, pero al final de cuentas los tres coincidimos en algo: en un país próspero, un país bonito, un país seguro, un país donde tuviéramos oportunidades. Cada quien lo ve a su manera y con los actores que uno piensa que deben de estar, pero no nos confrontamos, debatimos, no nos imponemos, respetamos y escuchamos. Y esa tolerancia que hemos tenido en el programa es la que queremos transmitir, porque de pronto, se los digo porque en este programa de final de año sí ha surgido de pronto eso: oye, pero es que Manuel es chairo, es que Adriana le tira al PAN y el troll es priista. Sí, pero lo que hemos construido es un debate de ideas que nos ayuda a entender primero entre nosotros, entendernos a nosotros, porque nos hemos aprendido a entender entre nosotros, por eso tenemos esta amistad. Y segundo, a entender el país que queremos, aunque cada quien lo vea de una distinta forma, pero al final el resultado es el que queremos, y así debería ser México, sin enfrentarnos, sin dividirnos como nos dividió alguien. Recuperar esta confianza como mexicanos, sin distinción de una ideología política determinada. Así que por eso les agradezco mucho a mis dos compañeros que me hayan acompañado todo este año en el programa, y vamos a seguir haciendo el próximo año sin cambiarle nada, simplemente expresando lo que sentimos, porque así debería ser la sociedad, y no como lo que vimos en el Congreso de la Ciudad de México. Eso lo quería anotar, porque sí lo han estado escribiendo. Y vamos a hacer el programa en vivo, pero ya no nos dio tiempo por agenda. Les prometemos el próximo año sí hacer un programa en vivo para estar respondiendo sus preguntas. Pues ya no quiero decir más, ya me extendí. Les doy un abrazo, felicitación, y nos vemos el próximo año, chicos. ¿Les parece? Gracias. Bueno, gracias por todo. Se les quiere mucho. Bueno, yo me voy. Gracias. Adiós. Buenas noches. Lo que hay, pero lo podemos cambiar.